Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Continuamos con la serie que hemos nombrado Llamados para servir con pasión y propósito. Seguramente muchas veces tú te has preguntado, ¿dónde puedo servir? Y la respuesta más sencilla y rápida es en cualquier lugar, en el ámbito donde te muevas, sea familiar, laboral, iglesia, ¿verdad? Pero debemos profundizar un poco más para responder esta pregunta. Ese es el tema de hoy, ¿dónde puedo servir? El texto bíblico que apoya nuestro mensaje lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 2. En este capítulo encontramos 4 revelaciones que el Señor hace a todo cristiano que quiere encontrar ese don de servirle. La primera revelación es que Dios es quien promueve los traslados. Tú tomas la decisión de moverte, sí, pero quien promueve esos movimientos o traslados es Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: Cuando llegué a la ciudad de Troas para anunciar el mensaje de Cristo, se me presentó una gran oportunidad de trabajar para el Señor. Pero mi ánimo no estaba tranquilo, porque no encontré a nuestro hermano Tito, y por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Troas es un puerto ubicado en Asia Menor frente al mar Egeo. Pablo llega buscando a Tito y él dice, se me presentó una gran oportunidad. Es decir, las oportunidades de servicio estaban dadas. Sin embargo, Pablo continúa, pero no estaba tranquilo, no sentí paz. Aquí hay 2 cosas que debemos destacar. Se me presentó una gran oportunidad, pero sin paz. Hermanos y amigos, para todas las decisiones de la vida necesitamos ese ingrediente, paz. Y esto se logra con la palabra de Dios, porque es la palabra la que trae paz. Pablo buscaba a Tito y no lo encontró y se va a Macedonia para buscarla. Y esta es la parte humana de nuestras decisiones. Pero por detrás está el impulso de Dios que está trasladando a Pablo de un continente a otro. Es la soberanía de Dios que te mueve hacia el lugar donde tú vas a encontrar la verdadera puerta del servicio, porque hay un momento en tu vida en que tu voluntad y la voluntad de Dios se cruzan. Tú usas tu voluntad, usas tus criterios, pero es Dios quien te mueve. Otro detalle importante es que Pablo no estaba tranquilo, y esta inquietud humana es la manifestación de este impulso de Dios para llevar a Pablo a otro lugar. Este principio lo han experimentado muchos de ustedes, amados hermanos, que se han trasladado a otros lugares y quieren servir al Señor. Evidentemente tienen que cumplir con las normas sociales y espirituales del lugar donde han sido trasladados por el Señor. Y consiguen este lugar donde el Señor te dice, aquí es, aquí te quiero. Y sientes que llegaste al lugar donde el Señor te quiere. ¿Por qué? Porque tienes paz. Porque el Señor es quien promueve los traslados. La segunda revelación es que Dios permite las tribulaciones en aquel que sirve donde Él quiere. Pablo, al no sentir paz por no encontrar a Tito en Troas, dice el versículo 13, me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Y a partir de ese momento encontramos en la carta un gran paréntesis que se retoma en el capítulo 7, en el versículo 5. Allí dice, desde que llegamos a Macedonia no hemos tenido ningún descanso, sino que en todas partes hemos encontrado dificultades, luchas a nuestro alrededor
y temores en nuestro interior. Pablo menciona dos tipos de tensiones: tensiones externas y tensiones internas. La Biblia nos revela que hay una voluntad permisiva de Dios. Y aunque no sea siempre así, tú y yo tenemos que estar dispuestos a aceptar que Dios permite las tribulaciones. Hermano amado, el servicio a Dios tiene un costo y es alto. Pero Dios nunca va a permitir que padezcas tribulación sin un propósito. Dios está trabajando en nuestro carácter a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pablo dice, luchas a nuestro alrededor, conflictos que surgirán siempre que quieras mostrar un trabajo de amor. Un ejemplo bíblico lo encontramos en la historia de Daniel. Podemos decir que Daniel es otro trasladado. Siendo un joven es llevado cautivo a Babilonia junto con gran parte de los judíos. Sirvió a 4 reyes en 2 imperios diferentes, 4 reyes que eran los líderes universales de su época. En el capítulo 6, Daniel dice que sus adversarios no podían competir con él. Y en el versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Sin embargo, sus adversarios lo difamaron y Daniel es echado al foso de los leones y de allí Dios lo salvó de manera extraordinaria. Cuando servimos donde Dios quiere, muchas veces tenemos que pasar por luchas a nuestro alrededor, que van unidas a temores en nuestro interior. Es importante lo que Pablo dice en el capítulo 2. Se me presentó una gran oportunidad, pero mi ánimo no estaba tranquilo. Por eso, para tomar decisiones, tienes que tener palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae paz. La tercera relación es que Dios provoca las tristezas. Y aquí vamos a hablar de 2 clases de tristeza. En el capítulo 7, verso 10, Pablo dice que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Pablo, exponiéndose al rechazo de la iglesia, había enviado una carta severa de exhortación a la iglesia de Corinto por la presencia de un pecado moral, y esta carta provocó tristeza. Pablo le reclamaba a la iglesia la permisividad de que un hombre viviera con la mujer de su padre. Cuando Pablo se encuentra con Tito, le dice, mira Pablo, ¿sabes lo que pasó en Corinto? La gente recibió tu carta, donde le reclamaba su permisividad al pecado. Y la carta provocó tristeza de Dios, es decir, la iglesia se arrepintió y le estaban esperando. Pablo nos dice a continuación que nuestro servicio al Señor en ocasiones trae este ingrediente, tristeza. Cuando tienes que corregir a alguien o hacerle ver su error, pero tienes que decirlo con amor, porque la corrección es parte del ministerio. Esta tristeza de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación y a la vida eterna. Así que no debes temer decir la verdad con amor. Pero hay una segunda clase de tristeza. En Juan 6, el Señor Jesucristo, después de multiplicar los peces y los panes, comenzó a hablar de las demandas del reino. Y las personas, al oírlo, se alejaban. Y el versículo 60 dice, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos comenzaron a retirarse. Se acabó la popularidad de Jesús, porque estaba poniendo las demandas del reino, y esta es la tristeza del mundo que produce muerte.
Una cuarta revelación es que Dios promete los triunfos, a quien sirve donde Él quiere. En la segunda carta a los Corintios encontramos una triple promesa de Dios. La primera promesa es que alguien que transmite el consolador. Dios promete convertirnos en alguien que transmite el consolar. En el capítulo 7, versículos 6 y 7, dice, pero Dios, que anima a los desanimados, nos animó con la llegada de Tito. Y no solamente con su llegada, sino también por el hecho de que Él se sentía muy animado a causa de ustedes. Él nos habló de lo mucho que ustedes desean vernos y nos contó de la tristeza que sienten y de su preocupación por mí, y con todo esto me alegré más todavía. Pablo recibió esa buena noticia del arrepentimiento de la iglesia a pesar de la fuerte exhortación que él les había hecho, y recibió consolación. Hermano, en el lugar que Dios te ponga, tú vas a poder consolar a otra persona atribulada, para que a su vez esa persona que está sufriendo se convierta en un consolador. La segunda promesa es que Dios te convierte en alguien que transmite el confortar. En el capítulo 2, versículo 13, Pablo dice, pero mi ánimo no estaba tranquilo porque no encontré a nuestro hermano Tito. Y aquí encontramos al gran Pablo abatido, inquieto, sin paz porque no encuentra a Tito. Más adelante en el capítulo 7, verso 13 dice, esto ha sido para nosotros un consuelo, pero mucho más que este consuelo que hemos recibido, nos ha alegrado el ver que Tito está muy contento, pues todos ustedes le han dado nuevos ánimos. La palabra confortar significa dar reposo, dar descanso. Todo cristiano que quiera servir al Señor no solo transmite consuelo, sino también el confortar. Y la tercera promesa es que Dios nos transmite el conocer. En el capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo Jesús y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Aquí Pablo utiliza una figura que era común en su época. Cuando un general romano llegaba victorioso de la guerra, había personas que iban delante de él con guirnaldas de flores muy olorosas, y todo el ambiente se impregnaba de un olor a triunfo. Y sigue diciendo en el versículo 15 y 16, porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un olor, un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. ¿Y quién está capacitado para esto? Pablo está diciendo que así como en la figura del general romano que regresa triunfante, el olor de las flores invadía el lugar. Asimismo, cuando tú sirves en el lugar donde Dios quiere, el conocimiento de Dios que tú tienes provoca un aroma. Cuando tú sirves en el centro de la voluntad de Dios, sea donde sea, ese aroma del conocimiento de Dios se va a respirar. Y Pablo dice dos cosas de este aroma. Primero, que se manifiesta en todo lugar donde quiera que vayas. Y segundo, es un mismo aroma que conduce a dos lugares distintos. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal. Pero para los que se salvan, es una fragancia que les da vida. El olor del conocimiento de Dios conduce a lugares opuestos, de vida o de muerte. Hermano amado, respondiendo la pregunta, ¿dónde puedes servir? Es en cualquier ámbito, sea religioso, laboral, familiar, social, siempre y cuando estés dentro de la voluntad de Dios. Hermano amado, servir al Señor
y servir a los demás es la expresión del mandamiento: amarás al Señor tu Dios, así como a tu prójimo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz y produce cambio y transformación en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos servirte. Gracias, Señor, porque con nuestro servicio te damos adoración y alabanza. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.